La propaganda política es una disciplina que lo que intenta promover es un conjunto de ideas, ideologías y de promover candidatos electorales, ¿no? Es una disciplina que inicia hace más de 100 años y que inicialmente empezó o fue concebida para vender productos comerciales, pero estas ideas, o el creador de esto, Edward Bernays, como había tomado para crear esto las ideas del inconsciente de Sigmund Freud, estas ideas fueron muy efectivas en su uso, especialmente para vender cosas, ideas o conceptos a las masas, ¿se entiende? Y es por eso, bueno, esto fue tan efectivo que el mismo Edward Bernays después lo utilizó para venderle a los norteamericanos que la guerra era buena, que era muy americano estar en la guerra, que la guerra era rentable, y posteriormente la Alemania de la posguerra utilizó las mismas ideas para maquillar lo que fue posteriormente el nacionalismo alemán, ¿sí? El día de hoy se manejan 11 principios que un candidato electoral los puede manejar de manera ética o no, pero no podemos negar la eficacia de estos 11 principios. El primer principio se llama de la simplificación, es decir, tu campaña electoral se reduce a una sola idea, ¿no? Fíjate que Trump lo hizo con el nacionalismo norteamericano, Evo Morales lo hizo con el indigenismo, Lula lo hizo con el ecologismo, Chávez lo hizo con el bolivarismo. Es decir, vos le haces pensar a una sociedad que la solución a todos los problemas de ellos se reduce a una idea, y en torno a esa idea vos generás toda una campaña. Bien, el segundo principio es la repetición de la idea. Joseph Goebbels decía, miente, que algo quedará. Este principio nos sugiere que cuando una idea nosotros masiva y repetitivamente la insertamos dentro de una sociedad, finalmente esta sociedad puede ser verdad o mentira, pero esta sociedad termina adoptándola como una realidad. Bien, el tercer principio es el principio del contagio. Es decir, a esa misma sociedad a la que vos le proponés ciertas ideas, lo que vas a hacerles pensar a todo es que todo el mundo está contento con esas cosas que vos proponés, que hay una algarabía colectiva en torno a ello. Bien, el cuarto principio nos hablaba de la comunicación masiva, es decir, no podíamos tener diversos mensajes ni diversos targets. La comunicación tenía que ser un solo mensaje a un gran público masivo y hacerlo repetitiva y masivamente, ¿no? Y es en esta época que también cobra una gran relevancia la radio, el folleto, que fueron elementos muy utilizados, especialmente a los inicios de esta disciplina. Bien, el quinto principio es el principio de la exageración, es decir, las cosas buenas había que exagerarlas, al punto, digamos, de ser inverosímiles, ¿no? Y las cosas malas minimizarlas. El tercer principio es lo que se llama el principio de la transfusión. Y este principio consistía en traer el pasado de una sociedad, traerlo al presente, para utilizar y jugar con las emociones y sentimientos de las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Evo Morales lo utilizó el mar, Evo Morales también lo utilizó mucho los 500 años de dominación indígena. Trump utilizaba el tema de, le echaba la culpa a los mexicanos y a los latinos de todos los problemas de ellos. Y el nazismo también utilizó mucho el tema de echarle la culpa a los judíos de los problemas de esa nación. Bien, el séptimo principio es lo que se llama el principio de la vulgarización. Es decir, vos tenías que, para que las masas entiendan lo que vos le querés proponer, adoptar toda una dialéctica vulgar y popular, ¿no? Obviamente que estamos hablando, la propaganda tiene muchos años y estamos hablando de una época que la gente, no había una población ilustrada y había que adaptarse a esa dialéctica para que entiendan el mensaje, ¿sí? El octavo principio es lo que se llama el principio de la renovación, es decir, esas ideas que vos proponías había que renovarlas, pero había que también ser muy insistente, digamos, especialmente cuando hablaban cosas desfavorables acerca de ella. Bien, el noveno principio se le llama el principio de la verosimilitud, y este principio consiste en construir un relato positivo acerca de tu candidato, ¿no? Fíjate que los Kirchner lo hicieron en Argentina con la década ganada. Evo Morales aquí habló también durante 10 años acerca de lo que era la bonanza económica, ¿no es cierto? Vas construyendo un relato, ¿no? Que eso lo que se busca es que quede básicamente que quede como una especie de historia dentro, digamos, del inconsciente de tu sociedad, ¿correcto? El décimo principio era el principio de la silenciación, es decir, cuando tu candidato electoral sufría algún golpe o algún golpe mediático desfavorable, había que inventarse nuevas noticias para poder tapar esto como una cortina de humo, ¿no? Y así la sociedad no se diera cuenta, digamos, de los problemas reales de la sociedad, ¿correcto? Y finalmente el principio de la unanimidad. Este principio lo que nos sugería era que las ideas minoritarias había que dejarlas efervecer, ¿no?
Y fíjate que eso está sucediendo el día de hoy en Latinoamérica, ¿no? Fíjate que en Latinoamérica el día de hoy estamos infestados de LGBT, indigenismo, ecologismo, estamos todas estas nuevas banderas que han ido apareciendo es porque los gobiernos populistas han permitido y los han promovido, ¿no? Y lo que tratan de hacer es que estas ideas minoritarias efervescan todas juntas y se hagan eco en una sociedad y en algún momento ya no parecen ideas minoritarias, ¿no? Fíjate lo que sucede en la Argentina, que el día de hoy ya el aborto es legal, ¿no? Pero los abortistas no estaban solos, estaban con los feministas, estaban todos juntitos, ¿no? Si deseas recibir contenido relacionado, al pie te estoy dejando mi WhatsApp, envíame la palabra branding, ¿bien? Muchísimas gracias.